Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor, nuestro Rey Jesucristo y nuestro amado Padre Celestial bendiga a cada uno de ustedes que en este momento se están uniendo a esta enseñanza, a este tiempo de estudio de la palabra del Señor, para adentrarnos más en lo que Dios nos enseña respecto a sus obras, sus planes, sus propósitos y todo aquello que Jesucristo hizo para rescatarnos, redimirnos, salvarnos y reinstalar el reino suyo, el reino de Dios Padre, aquí en la tierra y en todo el universo, conforme al orden que Él había establecido desde la eternidad antes de los tiempos. Les saluda el pastor Daniel Villalba desde la ciudad de Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos, y también un saludo muy especial desde el Ministerio Plenitud en Paraguay, con los pastores Pedro y Mirta Miranda. Hoy estamos ya listos para seguir avanzando en nuestro estudio del Evangelio, la buena noticia de Dios para con nosotros, según lo registrado por el evangelista Lucas, el escritor Lucas. Entonces, avancemos en nuestro estudio y desde ya te animo a que si no lo hiciste todavía, te suscribas y estés conectándote con las otras páginas o los otros medios con los que estamos en contacto en todas las páginas, en todo lo que es la multimedia. Lucas capítulo 3. Lo que hoy vamos a compartir, aunque vamos a leer algo que ocurrió hace 2000 años atrás, pero tiene más vigencia que muchos otros temas registrados en la Biblia. Y dice así Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 3, verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces vamos a compartir hasta este versículo 6 en primer término. Lo primero que quiero explicar acá es lo que dice en el verso 2. Dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Acá está hablando en plural, está diciendo que habían dos sumos sacerdotes en ese tiempo. Entonces, uno puede tener la pregunta, ¿por qué había dos? Si la Biblia dice que solamente tiene que haber un sumo sacerdote. Bien, la costumbre era que
eran nombrados dos sumos sacerdotes y uno estaba en funciones y el otro estaba como, digamos, de suplente, estaba a la espera, estaba en funciones a la expectativa. ¿Por qué razón? Porque si el sumo sacerdote, llegado el día de la expiación, el Yom Kippur, entraba al lugar santísimo y no se hallaba en la condición de pureza requerida conforme a lo que estaba escrito, entonces dice la palabra que iba a ser muerto. Entonces, como en ese momento no podrían ellos estar escogiendo un sumo sacerdote nuevo para que pudiera seguir eventualmente todo el proceso, toda la ceremonia de los sacrificios, de la expiación. Entonces, previendo o previniendo tal hipotético acontecimiento, que pudiera el sumo sacerdote ser hallado, digamos, en infracción, en falta, entonces ellos nombraban dos. Uno estaba ejerciendo y el otro eventualmente listo por cualquier eventualidad para reemplazar al otro que en el supuesto caso no pudiera seguir. Entonces, por eso es que acá dice que habían dos sumos sacerdotes. Uno era Anás y el otro Caifás. Entonces, es muy importante explicar esto porque vemos también al final de los días de Jesucristo que ambos estaban, digamos, confabulados para llevar a cabo la sentencia fraudulenta sobre el Mesías. Bien, explicado esto, retrocedemos un versículo y vamos al versículo 1, porque lo que está explicando allí es determinante para entender la importancia de este texto para nuestros días. Y dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y allí viene otra vez el versículo 2, que allá habíamos leído. Menciona que en esa fecha vino palabra de Dios a Juan, que ya estaba crecido, ya estaba ejerciendo su ministerio profético y cumpliendo así lo que en el libro de Isaías estaba escrito. Entonces, dice en el verso 4, como está escrito, ¿dónde está escrito? En el libro del profeta Isaías. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, ¿dónde está escrito esto que se estaba cumpliendo en ese momento? En el capítulo 40 del libro del profeta Isaías. Entonces podemos leer allí Isaías capítulo 40. Y aunque el texto mencionado en Lucas empieza en el verso 3, nosotros para poder tener una comprensión más en contexto, vamos a leerlo desde el verso 1. Entonces leemos Isaías capítulo 40, verso 1. Y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En otras palabras, lo que aquí está profetizando que se iría a cumplir con el ministerio de Juan era respecto a un tiempo de consolación, a un tiempo de socorro que vendría de parte de Dios para su pueblo. ¿Y a quién se está refiriendo cuando está mencionando su pueblo? Desde luego que a Israel, con quien había hecho pacto y a quien le había dado el testimonio y todo lo que
y a través de la historia y a través de lo anunciado en los profetas, en los libros de Moisés y en los salmos, debía cumplirse tal como Jesucristo mismo dijo en Lucas capítulo 24, que era necesario que se cumpliese en él todo lo que estaba escrito en esos libros. Entonces en el verso 2 de Isaías capítulo 40 dice: hablad al corazón de Jerusalén. Entonces primeramente dice mi pueblo, consolaos pueblo mío, y luego explica, aclara por si hay alguna duda. Dice, hablad al corazón de Jerusalén. ¿Y por qué estoy insistiendo en esto? Porque nosotros debemos entender que Dios no tiene dos pueblos, sino que uno solo. Un solo pueblo con el que hizo pacto. Un solo pueblo a quien entregó la palabra, los mandamientos, tal como Pablo lo deja como testimonio en sus cartas. En su carta a los romanos, él dice que a Israel él dio los pactos, las promesas, los mandamientos, él entregó todo el sistema que apuntaba a lo que el Señor iba a hacer. Él hizo juramento, él entregó todo a ese pueblo. Pero no olvidando a ninguno de los otros pueblos. ¿Por qué? Porque él dice que llama a todos los demás pueblos para ser injertados por medio de Jesucristo en ese único pueblo que él escogió. ¿Y cómo somos injertados? No por obras, sino por medio de la fe en la gracia, en la provisión que gratuitamente Él nos ofrece, y es la persona de Jesucristo. Entonces dice acá en el verso 2, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Hay que subrayar esta frase. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces está diciendo explícitamente que habría un momento en que ese tiempo de perdón, ese tiempo de restauración, de restitución, vendría. Y está anunciando al tiempo en que se cumpliría en la persona, en el ministerio de Juan. Y aquí viene en el verso 3 lo que está mencionando el evangelista, el escritor Lucas. Dice en el verso 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, porque Dios habló, porque Dios dijo, hay certeza plena de que esto se iría a cumplir. ¿Y cuándo se cumplió? En el tiempo que acabamos de leer en el capítulo 3 de Lucas. ¿Cuándo fue ese tiempo? Otra vez volvemos al capítulo 3 de Lucas, verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, entonces todo eso ya hemos leído, y dice en el verso 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Acabamos de leerlo. Siempre hay que corroborar, siempre hay que ir al texto original.
para entender lo que el Señor está anunciando, para que nosotros podamos tener la comprensión plena, ordenada de la obra del Señor. Entonces dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Por qué no dice oirá el mensaje de Dios, sino que dice verá toda carne la salvación de Dios? Porque la palabra salvación, descrito en Isaías capítulo 40, les voy a leer, dice de esta manera. En Isaías capítulo 40, dice en el verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Allí no dice que verá la salvación, se manifestará la gloria de Jehová. Pero Lucas dice, y toda carne verá la salvación del Señor. ¿Por qué? Porque ambas palabras se unen en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la gloria de Dios, la imagen de la gloria de Dios. Jesucristo trajo a la visibilidad, hizo visible lo invisible. Jesucristo hizo visible al Dios invisible. Hizo visible el carácter, hizo visible el poder, hizo visible la gloria del Padre en su persona, en su forma de vida, en sus milagros, maravillas, prodigios que anduvo haciendo, y en sus enseñanzas, en toda manera de vivir de Jesucristo. Hizo visible la gloria, la salvación de Dios. En la persona de Yeshua, Dios estaba proveyendo el camino para la salvación. Ahora, ¿por qué es importante esto que dije? Hay que subrayar respecto al libro de Isaías, esa frase que dice, decid al corazón de Jerusalén, tu tiempo ha llegado, el tiempo de consolación ha llegado, tu pecado ha sido quitado. ¿Y por qué es importante mencionar esta fecha? Porque tiene todo que ver con el tiempo y el ministerio redentivo de parte de Dios, no solamente para con Israel, su pueblo, no para Israel, aquella desposada que fue infiel, aquella desposada que recibió carta de repudio, pero de quien en el libro del profeta Oseas se nos dice que él otra vez iría a reconciliarla consigo, de quien en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 3 dice que si te vuelves, oh Jerusalén, si te vuelves, oh Israel, por lo menos vuélvete a mí. Entonces, como a una desposada, dice allí, infiel, como a mujer ramera y adúltera, yo te di carta de divorcio, de repudio. Pero era imposible que eso pudiera suceder porque la ley prohibía. La ley que Dios mismo entregó prohibía eso, que pudiera volver al marido, a no ser de que ese marido muera. Entonces aquella mujer quedaba libre para tomar un nuevo marido. Entonces Jesucristo viene, da su vida, como Pablo dice en la carta que envió a la iglesia en Éfeso. Dice que Cristo murió por
la iglesia, por su amada. Bien, ahora, ¿por qué es importante esto que dice acá? En la primera línea prácticamente del capítulo 3, verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César. ¿A qué tiempo nos lleva esto? Nos lleva al año 26 de nuestra era. Cuando dice en el año 15 del imperio de Tiberio César, estamos refiriéndonos al año 26 de nuestra era común. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto nos conecta directamente con una de las profecías más extraordinarias, más precisas, más exactas que encontramos en la palabra de Dios. Y es la que está en el libro del profeta Daniel. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, yo voy a leer pasando por alto algunos versículos, pero voy a empezar en el verso 1. Yo les animo a que ustedes lean todo el capítulo 9 del profeta Daniel, el libro del profeta Daniel. Pero por cuestión de tiempo, para no hacerlo muy extenso en esta parte, vamos a pasar por alto algunos versículos. Entonces leo en el verso 1. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, ¿a qué está haciendo mención aquí? A lo que dice en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 9. En el capítulo 29, perdón. Entonces voy a hacer un paréntesis en lo que estoy leyendo del profeta Daniel, porque él está mencionando unos escritos del profeta Jeremías. ¿Y qué es lo que dice el escrito del profeta Jeremías? Leamos Jeremías capítulo 29. Dice en el verso 10, porque así dijo Jehová. Y entre paréntesis, esto es, este texto es uno de los muchos textos que cotidianamente se saca del propósito para el cual fue escrito, y la gente se atribuye a título individual, a título personal. Pero este versículo está directamente dado, exclusivamente dado para el tiempo que se iba a cumplir con el exilio de Judá y de los que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Dios tuvo un propósito al castigarles a ellos y les dijo que solamente por un tiempo determinado duraría su castigo. Pero la gente en este tiempo saca esto de contexto y dice, sí, porque la palabra dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, etcétera, etcétera. Eso no es de aplicación personal. Esto es para el tiempo que Dios habló que duraría la cautividad de Judá en Babilonia. Y otra vez, Jeremías 29, verso 9, ya voy a leer. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver
a este lugar. Otra vez, les leo porque esto es lo que está mencionando el profeta Daniel. Y esto es lo que está conectado con lo que con lo que hemos leído en Lucas capítulo 3. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia, la pregunta es, ¿quién de nosotros en este tiempo estuvo en la ciudad de Babilonia cautiva? No, esto es una palabra, esta fue una palabra para aquel tiempo. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Y recién allí viene el siguiente versículo, atado, ligado a este versículo 10, que la gente saca de contexto. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. O sea, voy a anular, cancelar, los voy a sacar de la cautividad de Babilonia, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, esta es la palabra que en el capítulo 9 de Daniel encontramos que es mencionado. ¿Por qué? Porque, como dice en el capítulo 9, verso 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Acabamos de leerlo en Jeremías 29. Entonces, la situación era esta, que ya habían llegado al año 70 y todavía ellos no habían sido librados de la cautividad. Entonces Daniel escudriña y, como dice allí, miró atentamente el número de años del que Dios dijo que ellos estarían cautivos. Entonces dijo, bueno, algo no encaja aquí, algo no está bien, porque ya para este tiempo nosotros deberíamos haber sido regresados y librados de la cautividad y regresados a nuestra tierra. Entonces dice acá en el verso 3, Daniel capítulo 9, verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Quiero hacer una pausa y te animo a que medites en esta frase, en este texto. ¿Con quién Dios hace misericordia? Dice, con los que dice que guardas el pacto y la misericordia. ¿Con quiénes? Por supuesto, no puede guardar el pacto con quien no entra en pacto con él. Para que Dios mantenga el pacto, uno tiene que ser parte de ese pacto. Hoy lo somos a través de Jesucristo. Pero Él no termina allí
solamente diciendo con los que guardan el pacto, sino que dice, con los que te aman y guardan tus mandamientos. O sea, no somos nosotros los que guardamos el pacto, es Él el que guarda el pacto. Leo otra vez. Estoy leyendo Daniel capítulo 9, verso 4. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. ¿Le temes a Dios? En los dos últimos versículos del libro de Eclesiastés, dice que esto es el todo de toda predicación, de todo el mensaje. Esto es el todo y lo único que importa. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Dios traerá a juicio, dice, toda cosa, todo lo que está oculto inclusive, y todos vamos a rendir cuentas delante de Él. Por eso es necesario, dice, que temamos a Dios y que guardemos sus mandamientos. Tal como dice también en el libro de Apocalipsis, el ángel que estaba predicando, dice, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria, porque el tiempo de su juicio ha llegado. Entonces, acá vemos exactamente lo mismo. Dice, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. ¿Cómo uno expresa, cómo uno demuestra que es temeroso de Dios? Lo dice acá. Dice que guardas el pacto y la misericordia. Dios es el que muestra misericordia y mantiene, digamos, los beneficios del pacto suyo para con nosotros. Pero ¿cuál es nuestra parte? La parte suya es guardar el pacto, la parte de Dios es guardar el pacto y mostrar misericordia. La parte nuestra es temerle, la parte nuestra es amarle y guardar sus mandamientos. Esa es la parte nuestra. Dice en el verso 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. En otras palabras, no hubo, digamos, área en la vida del pueblo, no hubo ningún grupo de ciudadanos que no hayan sido alcanzados por el mensaje tanto de advertencia como de esperanza y de exhortación de parte de Dios a través de los profetas, como ocurre en este tiempo. Dios sigue hablando, pero sus palabras todavía siguen siendo dadas como en un desierto, como en el tiempo de Juan. Dice, voz del que clama en el desierto. ¿Por qué una voz es lanzada en el desierto? Porque es como hablar en un desierto cuando Dios da su palabra, cuando Dios da su mensaje, cuando Dios dice, guarden mis mandamientos y la gente hace oídos sordos e ignora ese mensaje. Dice Daniel 9, verso 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Tal como hoy anda el pueblo del Señor, anda confundido. Dice, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, y ahí le pueden poner el nombre en vez de Judá, de tu ciudad. Porque si uno hace un análisis honesto, si uno es honesto con su evaluación, ¿cómo está la iglesia del Señor en este tiempo? Anda confundida, anda desorientada.
anda, digamos, en el lodo, anda en cualquier tontería, pero muy pocos son los que realmente están atentos, ¿no? Y mantienen el temor de Dios en sus vidas. Dice, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Así como no hubo área social, grupo social, ni etario, ni grupo de edad que no haya oído el mensaje, las exhortaciones de los profetas, de igual manera, cada grupo también estaba pagando las consecuencias de la desobediencia, de las rebeliones, de ignorar a Dios. Y como dice acá, andaban errantes, andaban confusos. ¿Cómo podemos ver en este tiempo? Dice verso 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Yo dije al principio que pasaría por alto algunos textos, pero estoy leyendo cada versículo finalmente. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Tengan en cuenta esto, aunque nos hemos rebelado contra Él, todavía hay perdón si nos volvemos a Él. Dice, de Él, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Pero para con quién tiene misericordia, para los que, dice, le aman y guardan sus mandamientos. Es tal cual lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14. Jesús dijo, si vosotros me amáis, guardad mis mandamientos. El que no me ama no guarda mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Y yo le amaré. O sea que Él no va a amar a los que no guardan sus mandamientos. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. ¿Quiénes son? Le amaré. Mi Padre le amará. Vendremos a Él. ¿A quién? Al que demuestra que le ama guardando sus mandamientos. Pueden leerlo ustedes mismos, Juan capítulo 14. Y vendremos a Él, ¿a quién? Al que le ama y guarda sus mandamientos. Y haremos morada con Él. ¿Con quién va a morar? ¿Con el desobediente? ¿Con el rebelde? No. El libro de Proverbios dice que el Señor está lejos del orgulloso, del altivo de corazón. Cuando uno no guarda sus mandamientos es porque escoge vivir su vida a su manera. Dios dice que es una persona altiva y dice que Dios está lejos de esa persona. Pero Dios se acerca y se manifiesta al que le ama y guarda sus mandamientos. Entonces dice aquí, Daniel capítulo 9, verso 10. Y no hemos obedecido a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Dios les había advertido, está en el libro de Deuteronomio, está en el libro de Levíticos, está en el libro de Números, que si ellos se rebelaban, ellos incumplían, Dios los arrojaría, les quitaría de la tierra que Él les había regalado. Y que en vez de venir sobre ellos todas las bendiciones que había prometido cumpliendo sus mandamientos, ocurriría lo contrario.
tal como está declarando que se cumplió. Mucha gente hoy se pregunta por qué es que no le va bien. Sencillamente porque andan en rebelión. ¿Puede un hijo, o mejor dicho, puede una persona ser hija de Dios o hijo de Dios y no andar en bendición? Sí, es posible. Porque la salvación, el ser hijo de Dios, es una cuestión de gracia y de fe. Pero la bendición es un resultado de cumplir sus mandamientos. Una persona puede ser ciudadana por haber nacido en un país, pero puede andar en la miseria porque infringe la ley. Puede estar en la cárcel siendo un ciudadano, puede estar en la cárcel porque infringe las leyes. O puede estar en la miseria siendo ciudadano de un país porque transgrede los principios, ¿no?, que nos llevan a una vida correcta, a una buena vida. Tal cual ocurre en el plano espiritual. Uno puede ser hijo de Dios, hija de Dios, porque uno es hijo, hija, por su gracia, por la fe en la persona de Jesucristo. Pero las buenas cosas, el buen vivir, es por andar en obediencia a Él. Verso 12, capítulo 9. Se preguntarán a esta altura posiblemente, ¿pero qué tiene que ver esto con Lucas, capítulo 3? Absolutamente todo, y tiene que ver con nuestro tiempo. Ya lo van a ver enseguida. Dice, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Entonces aquí sí voy a pasar por alto algunos textos, he leído hasta el verso 13. Y ahora voy a ir hasta el verso 20, o al verso 19. Del 13 voy al verso 19, pero yo les animo a que ustedes lean de manera continua todo el texto, todo el capítulo. Daniel 9:19 dice, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. ¿Por qué dice no tardes? Porque ya había llegado los 70 años y todavía ellos no estaban siendo liberados. Dice, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Verso 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Ese es el camino. Orar, hablar a Dios y confesar nuestros pecados y andar en arrepentimiento. En otras palabras, volvernos a Él. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si uno dice, me arrepiento, pero no se vuelve a Dios, es sencillamente un cargo de conciencia, un remordimiento, pero no es arrepentimiento. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
O sea que un mensajero, que es lo que significa la palabra ángel, un portador de un mensaje, un ángel, puede ayudarnos a entender, no solamente darnos el mensaje, sino a entender, a explicarnos el mensaje. Lógicamente tenemos nosotros la presencia del Espíritu Santo en nosotros que alumbra nuestro entendimiento, que nos ayuda a entender la revelación. Pero Dios usa ambas herramientas, digamos, aunque no me gusta decir herramienta porque es la persona, el Espíritu Santo es una persona, no es algo, pero usa la presencia del Espíritu Santo en nosotros para aprender, para entender y también para discernir cuando algo viene del Señor y cuando no. Dice, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora voy a leer verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, una cosa es la orden, entiende la orden que fue dado y ¿cuál era la orden? La orden para que ellos pudieran salir, la orden para que se llevara a cabo el plan que se va a cumplir en los días que hemos leído en el capítulo 3 de Lucas, en el tiempo en que Juan empezó su ministerio. Dice en el verso 24, y es una de las profecías más extraordinarias y, ¿cómo podría decir? Que compete más a todo el plan de redención y con más exactitud a lo que Jesucristo hizo. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, fíjense que esta palabra es una palabra específica para quién, no para los pueblos, sino para el pueblo. No para las ciudades, sino para la ciudad. En otras palabras, para Israel, para Judá, para Jerusalén. Y todo, absolutamente todo, relacionado con el Mesías. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora bien, cuando dice 70 semanas, está hablando de 70 semanas de años. No es la única parte en que se utiliza el término semanas para indicar años. El término semana significa un conjunto de 7. Así como cuando decimos, por ejemplo, una docena, no estamos hablando de 8, no estamos hablando de 15, estamos hablando de un conjunto de elementos que completan, suman 12. Una docena. Puede ser una docena de bananas, una docena de mandarinas, una docena de huevos. Cuando decimos la decena, no estamos hablando de 12, estamos hablando de 10. Una decena de lápices. Entonces, comprende un número predeterminado, un número exacto. De la misma manera, cuando decimos media docena, no estamos hablando de 8, de 4, estamos hablando de 6. Media docena. Pero cuando hablamos de semana, no estamos hablando de 14, a no ser que digamos 2 semanas. No estamos hablando de 3, estamos hablando de 7. Por eso al conjunto de 7 días
se le llama semana. ¿Por qué? Porque es un conjunto de 7, no de 6, no de 4 días, no de 8 días, sino que 7 días. Entonces al conjunto de 7 se lo llama semana, como al conjunto de 10 se le llama decena o docena al conjunto de 12, o centena al conjunto de 100. Entonces, dada esta explicación, miremos que acá, entendamos que acá de lo que está hablando son de 70 veces 7. O sea, 70 semanas de años. Es lo que está diciendo ahí. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, fíjense cuántas cosas estaban sujetas a este límite, a este tiempo preciso, a estas 70 semanas o 490 años. Lo primero que estaba determinado que ocurriría sería, dice, terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricar? Es intencionalmente cometer un pecado, una mentira, un engaño. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Lo segundo. O sea, termina la prevaricación. Entonces, dice la palabra, pecó Judá, prevaricó Israel. ¿Por qué? Porque ellos fueron tras los ídolos. Entonces, intencionalmente, no por engaño, ellos prevaricaron, ellos adulteraron, fornicaron con los ídolos. Entonces, es a eso que se refiere cuando la gente puede prevaricar, cuando ya con una determinada y anticipada decisión hace algo malo. Entonces está determinado para cambiar eso, poner fin al pecado, no poner fin a los pecados, sino al pecado, porque hay un pecado inicial. Dice la palabra que por la desobediencia de un hombre entró el pecado, no entraron los pecados, sino entró el pecado, y por el pecado la muerte. Pero por la obediencia de uno, otra vez entró la salvación, entró la vida, entró la reconciliación. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice poner fin al pecado? A la culpa por ese pecado original de Adán y Eva. Ese pecado inicial, la iniquidad por el cual entró la muerte. Entonces, aunque hoy hoy todavía seguimos pecando voluntaria o involuntariamente, pero esos son nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, dice la oración del Padre Nuestro. Pero el perdón del pecado ocurrió cuando Jesús nos rescató. Por eso es que en el bautismo de Yeshua, cuando Jesús fue al Jordán, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice quita los pecados de la tierra o del mundo, sino el pecado, la culpa por ese pecado original. Por eso vino un solo Salvador y no 2, 3 salvadores, porque era la victoria sobre la muerte la que tenía que llevarse a cabo. Entonces dice, poner fin al pecado y expiar la iniquidad.
Expiar la iniquidad. ¿Qué significa expiar la iniquidad? Que se iba a poner esa culpa sobre un inocente. De ahí el concepto de el chivo expiatorio o el cordero de expiación. Dice, expiar la iniquidad, no espiar con S, sino con X. Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, porque no puede haber justicia duradera, permanente, si todavía hay culpa. Para traer la justicia perdurable, porque no puede haber justicia sin que primeramente se cumplan los requisitos pagando la culpa. Dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. En Jesucristo se completa todo. Por eso es que Jesús dice, Lucas capítulo 24, dice, oh tardos de corazón, duros de corazón y tardos para entender, dice, no era necesario que sufriera el Mesías, dice, que todas estas cosas se cumplieran, que se cumplieran en mí, dice, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces, todo lo que está escrito allí era necesario que se cumpla en la persona de Jesucristo. Por eso es que dice allí, dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y finalmente dice, y ungir al santo de los santos, es decir, al Mesías, que significa lo mismo. Dice, ungir al santo. ¿Qué significa la palabra Mesías? Ungido. ¿Qué significa la palabra Cristo? Exactamente lo mismo. Ungido. Dice, y ungir, o sea, traer al Mesías, traer al Cristo, ungir al santo de los santos. ¿Y en qué consiste el hecho de ungir? El término ungir no es un término religioso, sino de gobierno, aunque se ungía a los sacerdotes, se ungía a los reyes, pero es para poner en función con un rol específico a alguien. Es decir, para que el sacerdote pudiera ejercer su función, para que pudiera llevar a cabo su rol sacerdotal, tenía que ser ungido. El rey podía ser llamado, preparado, pero tenía que ser ungido para gobernar. Tal como ocurre en ese tiempo, en una elección de presidentes, un presidente es elegido en elecciones presidenciales, pero no puede ejercer su función de presidente en la noche o al día siguiente de ser elegido, sino pasa un tiempo determinado, en algunos países meses más, meses menos, pero recién cuando es ungido presidente, no cuando es elegido, sino cuando es ungido presidente, está legalmente habilitado para cumplir y ejercer su rol como gobernante. Entonces lo que está diciendo aquí es que pasaría esta fecha, esta cantidad de semanas, de años, para que pudiera venir el santo de los santos, la persona sin pecado, y recibir la autorización legal para ejercer como Salvador, como Redentor, como la persona que va a expiar nuestra culpa. Verso 25. Y acá vamos conectando ya más con lo que dice allí en Lucas capítulo 3. Dice, sabe pues, o sea, ¿cuándo iría a empezar esto? ¿Cuándo iban a empezar estas 70 semanas? Dice, verso 25, sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, 7 semanas, 62 semanas suman 69, y por otras semanas hay una separación de tiempo allí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es una de las profecías que más confusiones ha tenido en cuanto a su entendimiento, más tergiversaciones, pero hoy vamos a explicar en parte esto, porque nuestro tema no es el capítulo 9 de Daniel, nuestro tema es Lucas capítulo 3, pero no podemos explicar Lucas capítulo 3 sin explicar esto, porque está absolutamente y completamente conectado con esto. Ahora bien, aquí es bien claro en cuándo empezaría esta cuenta regresiva, digamos. Dice que desde la salida, en el verso 25, dice, ¿cuándo empezaría? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza. Entonces, ¿cuándo, o mejor dicho, a qué fecha nos lleva este inicio de la orden para que ellos salgan de Babilonia? Porque recuerden qué es lo que estuvimos leyendo al principio del capítulo 9 de Daniel. Que él estuvo mirando, observando que la profecía que Dios dio a Jeremías acerca del cautiverio en Babilonia, eso iba a durar 70 años. Ya estaban llegando o llegaron los 70 años y no se estaba cumpliendo. Entonces Daniel clama, y viene la visión, viene la revelación, viene la explicación acerca de esto. ¿Y a qué tiempo nos lleva en cuanto al inicio de la salida? Para eso debemos ir al capítulo 7 del libro de Esdras. El capítulo 7 del libro de Esdras nos lleva y nos sitúa en el año 457 antes de nuestra era. Dice en el capítulo 7, Esdras 7, verso 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, o sea, ya no estaba Darío, sino que en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, y ahí va dando una genealogía,
Pero saltemos al verso 7, al verso 6. Este Esdras subió de Babilonia. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas y cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. O sea, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo fue dada la orden? ¿Y por qué dice primeramente habrá 7 semanas, luego 62 semanas? Porque, como bien lo dice acá, no salieron todos. Al principio, solo unos cuantos regresaron a Jerusalén. Y pasó un buen tiempo en que ellos estaban trabajando, reedificando la ciudad, a tal punto que dice en el libro del profeta Ageo, ¿no?, que ellos hasta se dedicaron a edificar sus casas, a artesonar sus casas, pero descuidaron la reedificación del templo de Jerusalén. Y pasaron como 70 años otra vez. Y de hecho que una gran parte nunca regresaron. ¿Por qué? Porque ellos se sintieron ya bien arraigados en Babilonia. Pero no fue que de una sola vez regresaron a Babilonia. Por eso es que menciona allí la profecía, habrá 7 semanas y 62 semanas y luego una tercera semana. Entonces dice, ¿cuándo ocurrió esto? Con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. O sea, 4 meses les llevó a ellos regresar, avanzar ahí. Dice, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdotes y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, y sigue relatando todas las dádivas del rey, toda la benevolencia del rey para con él. Pero, volviendo al punto de la fecha, nos está llevando, dice, al año 457 antes de nuestra era. Entonces, a partir de allí es que tenemos que hacer el cálculo matemático. Si nosotros multiplicamos 69 semanas, no 70 porque hay una separación, dice, habrá 7, luego 62 para la venida del Mesías.
y por otra tercera semana que se cumpliría con lo que Jesús hizo. Pero para situarnos con lo que hemos leído de Lucas capítulo 3, hay que hacer este cálculo. 7 semanas más 62 son 69 semanas. ¿Cuántos años suman 69 por 7? Es muy fácil, 483 años. Si a 457 antes de nuestra era le añadimos 483 años, ¿a qué año nos lleva? Exactamente a Lucas capítulo 3, a lo que estaba aconteciendo ahí. Nos lleva al año 26 de nuestra era. Y en el año 26 de nuestra era está Lucas capítulo 3, verso 1. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, bueno, y todo lo que ya hemos leído, empieza el ministerio de Juan el Bautista. Y el ministerio de Juan está anunciando, dice, preparad el camino del Señor. Preparad el camino para que la manifestación de la gloria de Dios sea vista. Para que la salvación de Dios sea vista. No dice que todos se salvarán, pero todos verían al Salvador. Todos verían la persona a través de quien vendría la salvación, que es Jesucristo. De allí la importancia de este pasaje. Ahora, ¿qué más? ¿Y qué más de esto tiene que ver con nuestro tiempo? En el año 26 empieza, o mejor dicho, en el año 26 es esta profecía. Cuando nosotros vamos a los datos históricos, nada más ustedes tienen que ir e investigar qué tan certera es la fecha en que estamos viviendo nosotros por el calendario gregoriano. Cuando hacen la investigación de cuándo nació Jesús, les va a aparecer fechas como, por ejemplo, que nació como 3 o 4 años antes de nuestra era. O sea, entre comillas, Jesús nació como 3 o 4 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque hubo errores cuando se cambiaron los calendarios. Porque el calendario juliano todavía seguía el calendario que se heredó de Grecia, que adoptaron los romanos, hicieron algunos ajustes allí. Pero luego, en el año 1582, si recuerdo bien, 1582, se estableció el calendario gregoriano. De hecho, si ustedes van a una búsqueda en internet y buscan qué día fue, qué día cayó por decir, el 6 de octubre del año 1582. El 6 de octubre de 1582 o el 10 de octubre de 1582, búsquenlo y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque del 4 de octubre de 1582, ellos se saltaron 10 días y ya del 4 a la noche al día siguiente amaneció el día 15 de octubre de 1582. Porque ellos se dieron cuenta que hubo otro desfasaje en el tiempo. Y por esas razones que cuando ustedes investigan cuándo nació Jesús, de acuerdo a nuestro calendario, les va a parecer que Jesús nació en el año 3 antes de Cristo. Eso nos sitúa en lo siguiente.
Les animo a que hagan esa investigación. A que cuando llegó el año 26, al cual estamos haciendo referencia, Jesús tenía 30 años. ¿Y por qué es importante esto? Porque Jesús empieza su ministerio como el sacerdote cuando él cumple los 30 años. Es decir, en el año 26 de nuestra era. Cuando estamos leyendo esto que dice acá, Lucas capítulo 3. Y aunque muchos dicen que Jesús murió a los 33 años, en el próximo video les voy a explicar que Jesús no murió a los 33 años. Y les voy a dar unos datos, unas fechas que tienen que ver con el año 28. ¿Qué ocurrió en el año 28 de nuestra era y por qué es importante? Pero por hoy solamente quiero avanzar o solamente puedo avanzar hasta este momento, hasta esta parte. Y haciendo un recuento. ¿Por qué es tan importante este capítulo 3, lo que menciona acá? Porque está directamente relacionado con todo lo que Jesús hizo. En el próximo video vamos a explicar acerca de lo que dice allí, que se iba a poner fin al pecado, se iba a poner fin a la prevaricación y todo eso. Y les voy a hablar de la fecha que les estoy mencionando. Pero hoy vemos la importancia de este capítulo. Otra vez, está demostrando de manera impresionante la exactitud de la profecía, la exactitud milimétrica de los tiempos del Señor. Así es que dice allí que en esa fecha, en el año 26, aparecería el Mesías. Y aparecería en un contexto que o la gente creía en el Mesías o deliberadamente, intencionalmente lo rechazaba. Muchos hemos creído que Él vino, muchos han creído en su momento, pero otros no. Pero en el próximo video, al cual les animo a que estén atentos para la siguiente semana, les voy a explicar todo esto, porque es algo impresionante y nos anima muchísimo más a estar seguros, confiados a la veracidad, a la exactitud, a la perfección de la palabra y por ende a las promesas del Señor. Podemos descansar, apoyarnos confiadamente en nuestro gran Dios, nuestro gran Rey y Señor, porque sabemos por estas profecías que Él tiene absoluto gobierno sobre los tiempos. Se levantaron imperios, se levantaron grandes oposiciones, pero todo lo que Él dijo se cumplió. Tal como dice en el texto de Isaías, se cumplirá porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y si Dios lo dijo, y si nosotros lo creemos, y si nosotros ponemos en práctica sus obras, tenemos la certeza de que el tiempo de liberación, el tiempo de consolación, el tiempo de poner fin a las cosas del maligno que han obrado sobre nosotros, está con nosotros. Así es que les dejo con esto. Lucas capítulo 3 tiene más vigencia de lo que suponemos o lo que muchos creen, tiene más actualidad con nuestros días, más vigencia en nuestros días que nunca. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos al año 28 o 2028, que tiene mucho que ver con este capítulo y con todos los capítulos que hemos leído.
y muchas cosas que están sucediendo, están aconteciendo, y planes a nivel global, agendas que se han puesto en marcha, están relacionados con el año 2028-2030. Hay una famosa Agenda 2030. Hay cosas anunciadas para estos próximos años, planes anunciados, y nosotros podemos observar por las noticias cotidianas que se está cumpliendo. Así que te animo a que te afiances en la palabra del Señor, a que te afiances en todas sus promesas, y te animo a que cumplas, guardes sus mandamientos. Porque el Señor es misericordioso, Él guarda el pacto para los que le amamos y guardamos sus mandamientos. Te animo también a que, si no lo hiciste todavía, te suscribas, que vuelvas a ver o escuchar este material, que compartas con otros para que también esta enseñanza pueda edificarles a ellos, y que visites también los otros estudios, el de Venga tu Reino, la serie de los Salmos. Ahora estamos en el Salmo, vamos a compartir el Salmo 4, y con la ayuda del Señor ya lo estamos haciendo ya de manera continua. Visita también las páginas del Facebook, tanto del Ministerio de Plenitud aquí en los Estados Unidos como en Paraguay, y donde quiera que estés, en cualquier país que estés compartiendo con nosotros este material de enseñanza, que el Señor te bendiga allí, que el Espíritu Santo te dé entendimiento, que el Espíritu de Jesucristo te llene, que el amor del Padre te levante, te fortalezca, que su poder te sane si es que hay alguna dolencia, enfermedad por la que estás atravesando, que su gracia, su benevolencia te provea un trabajo, ayuda en lo material si estás pasando por un tiempo de escasez, que confíes en la misericordia y en la bondad de Dios. Él es Padre bueno, Él es Padre amoroso, Él es Padre que cuida y sustenta a sus hijos, pero solamente quiere que nosotros le temamos, que le honremos, que guardemos sus mandamientos. Si no te acercaste todavía a Él, hazlo ahora, para que Él envíe su Espíritu Santo a tu corazón, que Él ponga sus palabras en tu corazón, y Él te va a ayudar a vivir, a andar en sus caminos. Te espero en el siguiente video, en el siguiente material de estudio, que va a ser la próxima semana. Dios te bendiga mucho. Tengas una excelente semana. Shalom.